recuerdos, nuestras intenciones, cada una de las que traemos en lo íntimo de nuestro corazón, cada una de las personas que se encomiendan a nuestra oración. Pedimos por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, por el fin de la pandemia, la salud de los enfermos. En acción de gracias a Dios Todopoderoso, la Santísima Virgen María Auxiliadora, a Santa Edvigis, San Pancracio. Oramos por el eterno descanso de nuestros hermanos difuntos, Julio Parra, Mónica Brito, Teodulia Yentes, Mercedes Jiménez, Miguel Jiménez, Jesús Ramón Géndez, Isabel Chacón, Ana Julia Géndez, Suset Renibet López, Aurora Galván Pegó, Otto Enrique Colina, por las benditas ánimas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Humildes, penitentes, como publicanos en el templo, acerquémonos al Dios justo, pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, te alabaré. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, te alabaré. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, para que tu iglesia se renueve sin cesar y transformada en imagen de Cristo, para presentar ante el mundo el verdadero rostro de tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Queridos hermanos, ya que siempre habéis obedecido, no solo cuando yo estaba presente, sino mucho más ahora en mi ausencia, seguid actuando vuestra salvación con temor y temblor, porque es Dios quien activa en vosotros el querer y la actividad para realizar su designio de amor. Cualquier cosa que hagáis, sea sin protestas,
ni discusiones. Así seréis irreprochables y límpidos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una gente torcida y depravada, entre la cual brilláis como lumbreras del mundo, mostrando una razón para vivir. El día de Cristo, eso será una honra para mí, que no he corrido ni me he fatigado en vano. Y aún en el caso de que mi sangre haya de derramarse, rociando el sacrificio litúrgico que es vuestra fe, yo estoy alegre y me asocio a vuestra alegría. Por vuestra parte, estad alegres y asociados a la mía. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Una cosa pido al Señor, eso buscaré: habitar en la casa del Señor por los días de mi vida, gozar de la dulzura del Señor, contemplando su templo. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su madre y a su padre, a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene con qué terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabarla. ¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10.000 hombres podrá salir al paso del que la ataca con 20.000? Y si no, cuando otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes. El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor.
Hoy en la exhortación del apóstol Pablo es una expresión interesante, ¿no? Sigan actuando la salvación en ustedes, que siga actuando la salvación en ustedes, sabiendo ya de manera dado por hecho, por así decirlo, que la salvación no nos la damos nosotros mismos, sino que nos la da Dios, nos la ha dado Cristo. De cierto modo le está diciendo que dejen seguir actuando la salvación en ellos, que no le pongan tantas trabas al actuar de Dios en sus vidas. Y esto es un mensaje ciertamente de esperanza, dejar actuar la salvación en nosotros, dejar actuar la gracia en nosotros, sabiendo que hay cosas que nos apartan ciertamente de la gracia, ¿no? Empezando con el pecado. Quiere decir que si la gracia de Dios sigue actuando en nosotros, que si la salvación de Dios sigue actuando en nosotros no somos un caso perdido para Dios, nosotros no somos un problema irremediable, sino que somos precisamente el centro del amor de Dios, y por eso esa salvación sigue actuando continuamente en nosotros. Por eso ante un pecador arrepentido actúa la misericordia. Por eso ante quien quiere enderezar sus pasos actúa la gracia en modo de fortaleza espiritual. Dejar actuar la gracia de Dios en nosotros, dejar actuar la salvación de Dios en nosotros, entonces es una invitación muy especial a dejarnos amar por Dios, no ponerle tantas trabas al amor de Dios para que Dios actúe en nosotros. Ayer decíamos precisamente en la parábola del banquete que somos nosotros quienes nos excluimos del banquete cuando nos excusamos diciendo tengo algo más importante que atender, tengo algo más importante que hacer, tengo algo más importante que aceptar la llamada, que aceptar la invitación. Por eso esta exhortación del apóstol Pablo viene a nosotros también como un regalo. Es no solo una invitación, sino también un regalo. Deja actuar la salvación de Dios en ti. Esto es sumamente bello escucharlo. Una comunidad que Pablo quiere mucho, que escribe desde la cárcel. Y hemos escuchado hace poco pues, que su corazón se debatía entre ir con Cristo y seguir con esa comunidad. Tanto era el amor que tenía Pablo por esta comunidad de los filipenses. Y hemos escuchado hace poco también pues, lo que es el himno cristológico que Pablo eleva para centrar en la figura de Cristo en la comunidad. Todo queda relativizado por Cristo. Por eso estas expresiones de Jesús en el Evangelio el día de hoy. Quien tiene un afecto más grande por lo humano, por lo material, ciertamente se le va a hacer muy difícil seguir de cerca a Jesús con todas sus exigencias. Por eso dice, quien no me ama más a mí que a su padre, a su madre, a su hermano, a su esposa, pues no es digno de mí. Porque ciertamente Cristo toma o debe tomar en la vida del cristiano en primer lugar, lo que no significa que se deje de amar a los demás. En ninguna parte dice eso. En ninguna parte dice Cristo que no amen a los padres, a las madres, a los hermanos, al esposo, a la esposa, a los amigos. No dice eso, sino que hay algo que está por encima. Y cuando tenemos un afecto mayor a Cristo, ya Cristo no es Dios para mí, ya Dios no es Dios para mí. Por eso, ante la figura de Cristo, ante la salvación obtenida por Él, ante el amor que Él nos da, ante su gracia que continúa salvándonos, no debe caber ninguna ambigüedad en el afecto. El ejercicio de la voluntad que se adhiere a la persona de Cristo debe ser constante, para que también su gracia sea constante en nosotros. Si no, nos vamos a ir por caminos que desvían de la felicidad. Como hemos dicho, no es que Cristo nos quiera que amemos a los demás, todo lo contrario. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo.
¿verdad? Entonces, ciertamente hay un amor humano que es necesario. Si no, no podríamos practicar la caridad, no podríamos tener gestos de misericordia, no podríamos perdonar. Ciertamente es necesario el amor a los próximos, al prójimo, a las personas, pero todo esto queda relativizado ante la figura de Cristo. O mejor dicho, Cristo redimensiona ese amor y lo coloca en su lugar. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que entregara su vida por nosotros. Así que el amor al hermano es importantísimo. No es que no se deba dar, pero ciertamente amarlo desde Dios, amarlo como le ama a Dios, sabiendo que el amor intratrinitario es superior. Pero ya ese es otro tema teológico más profundo. Por ahora no vamos a ahondar. Sin embargo, saber esto, ¿no? Tenerlo como certeza. Somos profundamente amados por Dios y por eso esa salvación continúa actuando en nosotros. Por eso esa redención sigue realizándose en nosotros. Siempre que la acojamos, siempre que la recibamos, siempre que la querramos experimentar y a poner por obra. Acojamos entonces esta exhortación del apóstol Pablo y esta invitación de Jesús y a cargar ciertamente con nuestra cruz de cada día, a cargar con nuestra humanidad, con nuestra fragilidad, a soportar con paciencia los defectos de los hermanos, a vivir desde el misterio de la pasión, la propia cruz, y saberla llevar detrás del Señor, porque el Señor cargó una cruz que no le correspondía a Él, correspondía a nosotros, pero la cargó por amor, precisamente, por un amor que está invitándonos a que sea como el suyo, un amor que no hace distinciones, que no hace discriminaciones, que no destruye, que no envidia, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, ¿no? Con todas esas cualidades. Bueno, que el día de hoy esta palabra de Dios nos ayude a centrarnos en Dios, que Dios cobre ese puesto primordial en nuestra vida humana, no solamente en el aspecto de la vida de fe, que a veces queda relegado a los momentos de oración o queda relegado a los momentos de misa, sino que sea algo que impregne toda la vida, todo lo ordinario, todas las relaciones humanas, ponerla desde la dimensión, desde la mirada de Dios, para que esa relación pues también sirva para que se siga realizando en nosotros la salvación. Que así sea. Dios nos da su Espíritu Santo para realizar su designio de amor, cumpliendo sus mandamientos, siguiendo a Jesús en el aquí y ahora de nuestra historia. Por eso, antes de alimentarnos ante el cuerpo y sangre del Señor, elevemos nuestras voces a Dios, oremos con la Iglesia, por todos los hombres, y digamos, te rogamos, óyenos. Por todos los discípulos del Evangelio, para que la alegría que brota de la resurrección de Cristo sea la nota característica de nuestra vida. Roguemos al Señor. Por el Papa Francisco, para que con ansia de pastor y afecto de Padre promueva la comunión entre los cristianos y en el seno de la Iglesia. Roguemos al Señor. Por toda la humanidad, para que las condiciones sociales, morales y políticas en que se encuentran implicadas no contradigan la ley del amor y contribuyan a la plena realización de todos los hombres y mujeres. Roguemos al Señor. Por los que llevan en su cuerpo la señal de Cristo y prolongan su pasión en nuestra historia, enfermos y agonizantes, exiliados y perseguidos, marginados y explotados.
para que la liberación que brota de su sacrificio les alcance la paz, la esperanza y el consuelo. Roguemos al Señor por los que son invitados por Jesús para servirle exclusivamente a los intereses del reino, para que no propongan la llamada ni antepongan nada a su seguimiento pronto, alegre y generoso. Roguemos al Señor. Por nosotros, sellados por la cruz de Cristo y liberados por el triunfo de su resurrección, para que sepamos negarnos a nosotros mismos, vivir con desprendimiento y austeridad y dar testimonio de su amor. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Tú que ves las penas y las fatigas, las angustias y los anhelos de cada corazón, acoge misericordioso las oraciones que te hemos presentado. Concédenos vivir en tu amor y perseverar en tu seguimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Quiero vivir una vez más el momento prodigioso en el que tu Cristo amoroso, como alimento vendrá, dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, entre espigas y racimos, poblaron la viña y el trigal. Tuyo es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya ya es mi vida, Señor. Dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan, el mismo vino, entre espigas y racimos, poblaron la viña y el trigal, poblaron la viña y el trigal. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acoge, Señor, los dones que te presentamos en tu altar en la fiesta de San Carlos Borromeo. Concédenos que la eficacia de este sacrificio, que así como a él le llenaste de gloria por su celo pastoral y sus virtudes, nos haga abundar a nosotros en frutos de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo, necesario, es deber nuestro, salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Carlos Borromeo, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida, instruyéndola con su palabra, protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar:
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, al finalizar la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuerde, Señor, de la Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro administrador apostólico Baltasar Enrique, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Julio Parra, Mónica Brito, Teodulia Gémez, Merced Jiménez, Miguel Jiménez, Jesús Ramón, Isabel Chacón, Ana Julia, Susén Reliver, Aurora Galván, Otto Enrique, por las benditas ánimas, por todos los que han sido víctimas de la pandemia, víctimas de la violencia, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Alegres por sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Hermanos, ese es Jesucristo, el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a este banquete de salvación. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo, sangre, alma, divinidad de nuestro Señor Jesucristo nos guarde para la vida eterna. Le pedimos al Señor poder hacer una fructuosa comunión espiritual, pidiéndole que venga a nosotros, que toque nuestra mente, nuestro corazón, nuestros afectos, que todo lo que somos y tenemos quede impregnado de su gracia, de sus consuelos, de su misericordia, que nos enseñe a amar ciertamente a Dios sobre todas las cosas, que el amor a nuestros hermanos pase por el filtro del amor a Dios, que sea un amor auténtico, que sea un amor puro como el que Dios nos tiene.
fortaleza de espíritu que hizo de San Carlos Borromeo un ministro fiel a tu servicio y un apóstol de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios todo misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté con ustedes, con sus familias, en cada hogar y permanezca siempre. Para servir a lo que hemos celebrado, pueden ir en paz. Feliz día para todos.